Hola amigos, bienvenidos al rincón de los buscadores de lo inaudible. Mi nombre es Fran, soy presidente y fundador de Buscadores de lo Inaudible. Hoy vamos a dar pues una pequeña charla, vamos a hablar, si puede ser un poquito de todo, un pequeño batiburrillo. Y bueno, vamos a ver que sea esto ameno y bueno, y un poco pues distraído, y a la vez, si puede ser, pues que se sepa un poquito cómo, cómo son varias pues estos varios títulos que vamos a mostrar, ¿no? A charlar un poquito, y que bueno, que sea un poquito pues para, pues si puede ser para aclarecer eh, pues algunos temas, ¿no? Bueno, pues vamos a saber, a empezar, ¿no? Por, todo el mundo sabe lo que es una psicofonía, ¿no? Una captación de voz, ¿no? La psicofonía pues son voces que se graban en nuestras grabadoras, que entran por los micrófonos de nuestras grabadoras y quedan registradas, ¿no? Que al oído humano en ese momento no lo capta. Son voces de cuerpos no físicos que se modulan de alguna manera u otra, y solo se escuchan a la hora de analizarlas en el laboratorio. Está claro que muchos grupos pues no tienen la forma de poder analizarlos y de poder saber si esa voz pues es humana o no. Lo que sí que hacemos, y buscadores de lo inaudible era lo que hacía al principio, cuando todo esto empezó, fue coger estas pistas de la grabadora y repartirlas entre los que querían participar en la analización de las voces, ¿no? Sin decirnos nada, la gente iba trabajando, entonces quedábamos cuando ya lo teníamos todos pues analizado, cada uno lo que ha entendido en su momento, y bueno, luego cada uno exponía lo que había oído en esas pistas, ¿no? Si por ejemplo somos 6 y 4 han escuchado lo mismo en ese mismo minuto, frase o palabra, se le da como bueno. Pero si ya podemos trabajar en un laboratorio, podemos averiguar si la voz es humana, no es humana, y se puede hacer el análisis más exhausto, ¿no? Recuerdo cuando estábamos en la escuela, recuerdo que la clase se dividía en dos, ¿no? Unos iban a grabar, por ejemplo, al castillo de Montjuïc, o se iba a la catedral de las afueras, y entonces pues nada, venían cada uno con su cinta TDK, y entonces el resto, la otra mitad, era la que tenía que analizar lo que el otro compañero supuestamente había grabado. Tú tenías que analizar, y a lo mejor pues esa cinta de TDK de 30 minutos se convertía en una cinta pues de un minuto o escasos. Ahí era más complicado porque ahí había que cortar, había que poner, había que pegar, trabajar con antiguos osciloscopios, en fin, era un poquito más pues más lioso, por decirlo de una manera, pero sí aprendías a analizar lo que era una captación de voz.
siempre lo he dicho, era difícil, estás aprendiendo, a veces según el dibujo de la gráfica del osciloscopio parecía que te estaba dando por debajo de los 0,19 hercios, le decías que era voz no humana, analizaban contigo y si veían que no era cierto, que era voz humana, pues te daban otra cinta y decía, toma, vuelve a empezar y analízame esta. Entonces, desde entonces, junto con Gustavo, pues a partir de que se mete en el osciloscopio, en los programas que tenemos en el laboratorio, automáticamente, si es voz humana, dejamos de trabajar con ella. Sí, es verdad que muchas veces se cuelan voces debajo de otra, eso suele pasar con la Spirit Box, por ejemplo. Tardas muchísimo más a la hora de hacer pues esos análisis porque ya es más complejo. Te ayudan un poquito quizás porque las voces son más metálicas y bueno, en fin, rápidamente te salen en el espectrograma que es todo voz humana, pese a que parezca que contesten lo que estás preguntando, porque también ahí entra en juego pues que la sugestión, ¿no? Que tú estás esperando la respuesta que tú has preguntado, ¿no? De hecho, muchas veces se ha hecho el ensayo de decir, pues, uy, ha dicho fulanito, ha dicho penganito, pues mira, ha dicho que somos 6 y lo vas apuntando en una libreta. Pero luego llegas al laboratorio y con la misma libreta de campo pones las pistas donde has oído eso, metes los minutajes y no se oye absolutamente nada de nada. Se oyen ruidos metálicos, alguna cosa rara, pero no incita a que te haya dicho X, ¿no? Sí que a veces te dice, parece que dicen algo, pero automáticamente ya está el espectrograma pues diciéndote que eso es una voz de una emisora de radio, ¿no? Sí, es verdad que se pueden captar voces con la Spirit, ¿eh? Pero la Spirit hay que usarla igual que una radio, o sea, tienes que usarla como un ruido blanco. Lo que pasa que, claro, es algo que las emisoras van saltando y bueno, parece que van hablando, que te van diciendo lo que tú quieres, ¿no? Luego, si es verdad que pones la transradio o pones la grabadora sola, o sea, espontánea, y te das cuenta de que ya no hablan, ya no dicen nada, ya no te contestan, ¿no? Y a un o sea, tú escuchando la grabación oyes, notas, escuchas pues absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué si hablan con una radio y si ya están ahí, por qué no hablan o sea, si hablan con la Spirit, por qué no hablan con la otra radio? ¿Por qué no hablan con la grabadora sola? Esos son los ensayos que hago. Por eso muchas veces los compañeros me dicen, ostras, Frank, es que repites en el mismo sitio las tres veces, ¿no? Porque quiero que se entienda que con la otra radio me hablan, con la Spirit me hablan, con la otra radio no, y con la espontánea pues tampoco me hablan. Si hay voces, han de haber voces en las tres versiones, ¿no? ¿Cómo se modula la voz? A través de la espontánea. La espontánea, cuando tú pones la grabadora, no le pones ningún aporte, entonces va por termomolecular. Los termomolecular son partículas en el aire que vuelan y chocan entre sí. Entonces, de ese zumbido, como si fuera una caracola, solo lo puedes oír ese zumbido a través si te pones un vaso o te pones algo y pues el ruido ese, el termomolecular, es donde se moldura esa voz para poder captarse a través de la grabadora. Luego están las de absorción. La de absorción se está poniendo muy en moda ahora, se está poniendo de moda, y la verdad que hay que tener muy en cuenta, ¿no?
hoy en día se están viendo vídeos por absorción que simplemente con hacer un gesto de hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿tú cómo andas? Ya están siendo por absorción. Bueno, las voces por absorción sí es por los ruidos que tú haces, incluso estás teniendo una conversación con alguien y puede ser que se module esa voz a través de la conversación que se lleva una persona con otra en ese momento. Alguna vez al grupo le he dicho que voy a hacer una grabación, una psicofonía, pero quiero que andáis, quiero que habléis, pero no susurréis, porque entonces estamos entrando en un fallo monumental a la hora de hacer las psicofonías. Yo dejo que anden, dejo que hablen, que muevan cosas, entonces busco ese sonido, le doy ese aporte, esa energía a través de la absorción de los ruidos nuestros, ¿no? Y luego extrapola a transradio, de transcomunicación, ¿no? La transcomunicación ya es eso, meterle un spirit, meterle una transradio, incluso a veces con una tablet le metes un ruido blanco, marrón, rosa, y vas haciendo ensayos, le metes un soporte, le metes una energía, ¿vale?, a esas voces para que se module. ¿Por qué le llamamos inteligencia? Hay muchas veces que le decimos, sí, vemos inteligencia, pero la inteligencia se le dice porque si tú analizas esas voces en el momento, voces no humanas, supuestas psicofonías que tú captes, y entonces haces una pregunta en el lugar, analizas in situ, ves que hay una contestación a la pregunta que tú has realizado, entonces puedes hacerle otra pregunta sobre la respuesta que te hayan dicho. O sea, has hecho contacto con inteligencia. Hay pregunta, contestación, pero has de asegurarte que la contestación que te han dado sea una psicofonía. A través de la Spirit muchas veces, pues, oye, hemos contestación, pues vamos a hacer otra pregunta. Uy, bueno, no, pues que a lo mejor estás haciendo preguntas de lo que tu cabeza cree que eso ha contestado, y entonces no es inteligencia. También es verdad que nosotros hacemos preguntas, a veces sí que llevamos un pequeño laboratorio, un maletín que tenemos, y se puede analizar in situ. ¿Cuándo no? Pues entonces hacemos varias preguntas en sesiones, incluso a veces sesiones que no hacemos preguntas, sino en silencio, tipo aislamiento, dejamos que graben y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Siempre hablamos, bueno, la psicofonía está puesto en el grupo de la telequinesis. Bueno, ¿por qué? Pues porque a veces no nos damos cuenta, estamos grabando y tarareamos. Hay gente que no se da cuenta y tararea o habla sola. Eso me ha pasado también, me han llegado grabaciones de voz que me ha entrado y, pues si esto es fulanito, esto es venganito, ¿vale? La ventriloquía inconsciente ahí también entra, ¿no? Que la gente habla y no se dan cuenta. En fin, es un poco, es un mundo muy bonito esto de las psicofonías, y que deberíamos todos de estudiarlas un poco, ¿no? Cuando aparecen voces que no son, como por ejemplo psicofonías en una spirit, cuando aparecen voces que decimos que no hay nadie aquí, me han aparecido, pero son voces, ¿vale? Estamos hablando de apofenias, ¿vale? Las apofenias son las paridolias de voz, ¿no? Aquello que te parece que has oído, pero sin embargo no lo son, ¿no? Es como las paridolias en las imágenes, en el salitre de las paredes, que parece que estás viendo una cara, o estás viendo así un rostro,
y sin embargo pues es parte de, o incluso un graffiti. Hemos visto, por ejemplo, en lugares donde en diferentes puntos de la pared, no en todas, han dibujado caritas, ¿vale? A la hora de hacer, bueno, su propio espectáculo, o intentando engañar al explorador que venga detrás, decir, uy, ha aparecido una cara, ¿no? Pues son pequeñas caritas que la gente las he visto en algún lugar que otro, vamos, y todo esto son pues pareidolias, pero las pareidolias de voz en términos psicofónicos son las apofenias. Cuando decimos que no son voces humanas, ¿vale? Estamos hablando de que los hercios son de baja frecuencia. Normalmente las voces no psicofónicas, estamos hablando de 0,19 hercios hacia abajo. También hay que analizarlas están dentro quizás en otro departamento de psicofonías, ¿vale? Las que son de 70 hercios a 1100 hercios. También hay que prestarle a veces esa atención, ¿vale? Las voces nuestras, ya las voces ya humanas, ¿vale? Ya estamos en 22.050 hercios, ¿vale? Pero ya con 0,19, ¿vale? Ya estamos trabajando en las hipótesis de que ya estamos en una voz que no es humana. 0,19, 0,20, ahí ya estamos liados. A veces ya os digo, de 70 a 1100 también hay que prestar atención. Son otra forma de analizar la psicofonía, ¿eh? Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ya hasta para arriba, ya 18.000, ya 13.000, ya todo esto ya son voces audibles para el oído humano. Un poquito de historia. Todo el mundo dice que la psicofonía viene de Fredrik Jürgenson. La verdad que fue en junio del 1959, me parece que fue. Sí, 1959, ¿vale? Que fue la primera psicofonía, que fue la que se captó de Fredrik Jürgenson, pero no es así. La primera psicofonía que se realizó fue el 17 de septiembre de 1952, donde el padre Ernetti y el padre Gemelli hicieron una grabación de voz, una psicofonía, y a la hora de analizarlas en el laboratorio que tenían en Roma, en el Sagrado Corazón, en el Vaticano, vamos, la dieron por no buenas, porque se pensaba que eran ecos del pasado, o sea, que eran efectos del pasado, o sea que, y sin embargo, pues creemos que en la historia que están ahí en esos libros, pues fueron ellos los primeros en que lograron conseguir captar esas voces del más allá. Luego vino Raymond Baylis en 1954, donde dice que grabó, que se podía grabar la mente de un medium en un disco de 72 revoluciones por minuto y quedar registrado, y eso está ahí más que constatado. De ahí viene la palabra parafonía, para de la mente, y fonía pues de aquel magnetofón donde Raymond Baylis hizo aquellas grabaciones con la medium, ¿no? Son pequeñas historias. Luego ya sí vino Konstantin Raudive en el 59 con el pájaro, grabando para aquel documental, aquella película del pájaro de los pinzones
hay que grabarlo sobre media tarde y casi ya nocturno, ¿no? Cuando captó Frederick, mi pequeño Frederick, lo mandó a diferentes pues institutos de parapsicología y lo dieron todos por, bueno, lo desecharon, no decían que aquellos no eran psicofonías, y se puso en contacto con un letón, con Constantin Raudive, filósofo y psicólogo. Él murió con casi más de 80.000 psicofonías a su espalda. Él fue el que trabajó con Frederick Jurgenson y bueno, trabajaron mano a mano. Llegaron un momento en que las psicofonías las llamaron las voces de Raudive, ¿no? El hombre murió, pues la verdad que desquiciado, ¿no? El abrir el picaporte de una puerta ya estaba oyendo voces, ¿no? Por eso muchas veces cuando estás muy metido en el tema del laboratorio, escuchando, pero horas y horas y horas, ¿no? Entonces mucha gente te dice para, porque estás oyendo ya cosas que no que no son, y no tienes los auriculares puestos, ¿no? En fin, cositas que van sucediendo en la historia de las psicofonías, ¿no? Trabajamos también en el laboratorio lo que es un emisor de frecuencias, ¿vale? Bueno, es una radio, ¿vale? De radioaficionado. Entonces lo que hacemos es metemos esa emisora en banda corta, ¿vale? Que son emisoras extranjeras. Entonces lo pasamos directamente al laboratorio, cortamos micrófono, lo cortamos todo, y bueno, solo entra lo que es la emisora de radio a través del ordenador. Hacemos pues vídeos, grabaciones de 1 minuto como mucho, y se van analizando. Normalmente no sucede nada, pero sí que es verdad que alguna vez pues dentro de esas emisoras se puede colar alguna voz española o en el idioma que tú pertenezcas. Por ejemplo, aquí en Cataluña pueden aparecer una voz en catalán, en español, en fin, allá donde pues en Inglaterra pues será inglesa, pero me refiero que las voces son del idioma en donde estamos, o la que conocemos nosotros, ¿no? Hay, por ejemplo, emisoras que son, por ejemplo, búlgaras o a veces alemanas, según cómo. Hay palabras que parecen en español. No son psicofonías, simplemente son ensayos y son, pues, algo curioso para poder analizarlas. Lo que sí que ya es curioso del todo, que sí que ya es pues algo un poco más anómalo, es que si, por ejemplo, es una locutora la que está hablando, la palabra te salga en masculino. Ahí hay que prestarle atención, pero no estamos hablando de psicofonía, se está buscando voces entre la emisora que tienes en estos momentos, puede ser chino, puede ser árabe, puede ser, y buscar esas voces que se puedan colar entre esa emisora, ¿no? Cogimos una que era Ayúdame, era una emisora alemana, y bueno, pero poca cosa más, no es que pongas el emisor y de enseguida te están saliendo voces, no, te puedes tirar horas y horas y sin nada, y otro día otra vez, en fin, es ir un poco pues haciendo pequeños ensayos, ¿no? Son cositas que se van trabajando y que vas un poquito pues eso, trabajando en los laboratorios y ser una rata de laboratorio, como decimos, ¿no? El profesor Tsiolkovsky tenía divididas las voces, ¿vale? En una carta decía que
teóricamente pueden venir de 3 lugares las voces. Decía que el 90% de las voces eran de difuntos. El 7% eran seres de otros sistemas dimensionales. Y luego había un 3% que decía no son humanos y nunca serán humanos. Como podéis ver, hay muchas teorías, ¿no? Si ahora mismo te dijeran de dónde proceden esas voces, no lo sé. No lo sé. ¿De dónde proceden? ¿Del aire? ¿Se modulan? Sí. ¿Impregnaciones? No. Impregnaciones solo son algo escabroso que haya podido pasar en ese lugar y pueda quedar la impregnación de pues en el lugar, ¿no? Una muerte un asesinato, un algo, ¿no? Que haya podido suceder en aquella casa, ¿no? en aquel edificio, entonces eso sí que es una impregnación. Si fuera impregnación de voces, pues estaríamos todo el mundo grabando siempre lo mismo. Hola, me llamo Fran, o el otro viene, hola, me llamo Fran, hola, me llamo Fran, ¿vale? Porque sería siempre que quedara impregnado en el lugar, ¿vale? Ya lo digo, son voces que se captan, que están en el aire y que se modulan a través de estas 3 cosas que hemos dicho, formas que hemos dicho casi al inicio, ¿no? Y bueno, luego ya están ya lo que son los osciloscopios, ¿vale? Es muy usado en los modernos laboratorios de fonética y hacen posible el análisis de sonido con gran precisión, ¿no? Entonces, claro, te da muchísimo afinar, puedes afinar muchísimo más pues con los programas de hoy en día, ¿no? Y bueno, un poquito así lo que es el recorrido un poquito de lo que es las psicofonías, ¿no? Bueno, podemos hablar un poquito de las casas encantadas, ¿no? Por ejemplo, una casa encantada, bueno, a lo mejor alguien está en casa, ¿no? Y está sentado viendo la tele y de repente, pues mira, por el cogote, ¿no? Pues le viene de aire frío, ¿no? Y mira hacia los lados y no ve nada, ¿no? Y a lo mejor pues oye un ruido, se mueve y lo ve, ¿no? Puede ser que esté envuelto dentro de pues de movimiento de objeto o que no esté solo en ese momento en la casa, ¿no? Siempre cuando se va, pues por ejemplo, a una casa con infestación, una casa mala, y o una casa que está abandonada, siempre decimos la casa está abandonada, pero no está deshabitada. Claro, puede haber varios momentos en los que varios factores en los que la casa pueda estar infectada. Puede ser por alguna historia que haya sucedido truculenta detrás, porque le hayan echado alguna magia negra a esa casa, un asesinato, en fin. Incluso, bueno, puede tener una energía, la casa puede estar cargada de energía y otra persona que viva en esa casa que tenga pues algún problema psíquico. Siempre cuando hablamos de esto la gente se piensa que es porque la gente no está bien, ¿no? Y no es así. Un problema psíquico puede ser un problema de estrés, pues un problema que a lo mejor te están medicando de alguna cosita. Incluso las jóvenes, las mujeres, las chicas jóvenes cuando empiezan a tener el periodo también pueden producir estos fenómenos de poltergeist, ¿no? Por eso hay muchas formas, ¿no? de que una casa puede estar encantada y pueden haber esos movimientos de objetos que es la telergia, ¿no? Pues
es error. Poltergeist es fenómeno parafísico, casi nunca parabiofísico, que se dan en las viviendas, ¿no? En algunos de estos casos, ¿eh? Las manifestaciones se llegan a presentar como teleplastia. Voces, ruidos paranormales. Dichos fenómenos se asocian con adolescentes con ansiedad o otras patologías. Pues es lo que estábamos comentando antes, ¿no? O sea, la casa puede tener ya su propia energía, pero la persona le puede dar pues algo ya para que pueda moverse pues esos objetos, ¿no? Estamos investigando hace ya años una casa hasta un cierto punto, porque claro, necesita esa casa una feng shui, no se la ha hecho hasta el día fechas de hoy, estamos sucediendo todavía algún que otro fenómeno, ¿no? Y bueno, y eran cosas que nos contaba los inquilinos, pues que ponían las llaves aquí, se la encontraban allá. Claro, al principio era pues él ha movido las llaves o ella ha movido las llaves o el fulanito la traído para acá. El problema era que pasaban por un pasillo, un plato se le caía en una estantería justo cuando ellos pasan. Y bueno, llamaron la atención para poder trabajar sobre esa casa, y la verdad que hicimos un vídeo, grabamos un vídeo con ellos, con y sin ellos dentro de la casa. Con ellos dentro de la casa pues estaban sucediendo esos fenómenos de alergia, que eran movimientos de objeto, ¿no? Quiere decir energía que impacta sobre una energía física y hace que se muevan o que hagan un pequeño movimiento, ¿no? La verdad que fue bastante impactante, se hizo trabajos hasta un cierto punto. También era curioso que pues se oía un reloj, el tic-tac de un reloj, todos los relojes estaban parados. Estuve, antes de ponerlo hasta grabar, me estuve fijando en muchos puntitos para luego poder descartarlos. Y bueno, cuando se hizo esa grabación, el tic-tac del reloj pues es una parte, la verdad que bastante curiosa, y bueno, que en esos momentos pues cuando vas a esa casa, íbamos y te ponías a mirar donde se grabó donde se hizo esa grabación, y ver como que no se oye nada y te acuerdas de ese tic tac del reloj durante prácticamente la grabación, que duró toda la noche, ¿no? Aportes, es lo que le sucedía en esa casa, ¿no? Pues el aporte son los objetos del lugar, sin la intervención de ninguna fuerza física, que aunque esté guardado en una caja fuerte, se traspasa y aparece pues en otros lugares, ¿no? Es curioso, pues que hasta que no lo ves no lo crees, ¿no? Tienes que estar en algunos de estos trabajos para poder verlo. Ya no estamos hablando de cuando entras en una casa así de estas magnitudes, no estamos hablando de parapsicología, estamos hablando, hay que meterse ya en el ocultismo, hay que entrar en esos parámetros que también, porque es todo de la mente, ¿no? Pero ya cuando son movimientos de objetos, ya son pues ya estamos entrando en un terreno ya más tirando al ocultismo, ¿no? Claro, estamos también hablando de hiloclaustia, ¿vale? Hiloclaustia es materialización y desmaterialización de objetos en lugares cerrados. Claro, a ellos también les sucede esto, ¿no? Pues las llaves están aquí, desaparecen, se mueven, ¿vale? Ya no son movimientos de objetos, sino que desaparecen y aparecen, ¿vale? Esto quiere decir que es hiloclaustia. Geomagnetismo, pues conjunto de fenómenos relativo a la propiedad magnéticas de la Tierra. Se mide con un magnetómetro. Pues esto es como cuando nosotros entramos a los lugares
y les miramos pues con esos campos Geiger, ¿no? Con esos campos electromagnéticos, y miramos cómo está el campo electromagnético de la Tierra, ¿no? Cuando esto hay un cambio de los cambios electromagnéticos, hay un cambio, ya te lo detecta, o bien con el profesional que pues que nos salta las luces, nos pone ya en un contexto, pues a la hora de tener en cuenta y de trabajar en ese lugar con más ahínco, porque ha habido una alteración y no sabemos del que supuestamente que el lugar esté cortadas las luces, ojo con los tendidos eléctricos. Por eso hay que entrar primero con los campos Geiger para comprobar que no haya ninguna alteración a la hora de meter los campos electromagnéticos, que sí puede ser que nos den falsos positivos, ¿no? ¿Qué más nos podemos encontrar en una casa, ¿no?, encantada, ¿no? Pues la fantasmogénesis, ¿no? Nos podemos encontrar que es un fenómeno producido por ectoplasmática, ¿no? De un fantasma, al menos de cuerpo físico, animal o cosa, ¿no? Ya estamos pues hablando de algún siluetas extrañas, sombras, pues esos formas en la pared, ¿no? Que luego todo esto pues hay que mirarlo bien en el laboratorio. Esto no entra en lo que es la parapsicología. La fantasmogénesis no te la puedes llevar al laboratorio, sí como una psicofonía, ¿eh? Pero la fantasmogénesis no está constatado, no te lo puedes llevar, no es parte de la paraciencia, ¿vale?, por decirlo de alguna manera. Luego también te puedes encontrar dentro de esas casas encantadas con lo que es la psicorragia o telegia, ¿no?, energía a distancia, que es lo que hablábamos antes, ¿no?, a distancia, que impacta sobre la materia en un momento dado. Un objeto empieza a moverse, o que haga una pequeña trayectoria, ¿no? Eso es la psicorragia o la telegia, que era lo que comentaba. Luego también tenemos lo que es la osmogénesis, ¿no?, o la clariescencia, ¿no?, que es percepción extrasensorial de olores agradables o desagradables, de origen desconocido. Cuando entras a una casa que el olor no es sabes que cuando ya entras a esa casa que está en mala, que vamos a llamar la casa encantada, ¿vale?, tienen un olor bastante peculiar, que es el azufroso, ¿vale? El azufroso quiere decir que la casa está mala, que está cargada, ¿vale? Luego está el pasteloso, ¿vale? Pero el olor pasteloso quiere decir pues que es de algo como un animal muerto, ¿vale? Hay gente que dice, uy, azufroso, huele a huevos podridos. No, también el huevo podrido pertenece al pasteloso, ¿eh? Ya ves, el azufre, eso, el que vaya por ejemplo a un balneario como la Puda, por ejemplo, abandonado, el olor que desprende abajo en las termales, ese olor azufroso, es ese olor tan fuerte que incluso puede llegar a desmayarte y no saber ni el qué es lo que te está pasando en esos momentos, ¿no? Por eso cuando muchas veces hemos ido en días de lluvia, y es cuando más huele, incluso hay esa pequeña niebla, entonces hay que abandonar el lugar, porque puedes llegar a desmayarte y no saber
ni el por qué te está sucediendo estas cosas, ¿no? Raps, golpes, estás en esos lugares y oyes golpes que no saben el por dónde vienen, que no es lo mismo que la dictología, ¿eh? Rap son golpes que en esos momentos estás en una casa y sientes esos ruidos que no sabes de dónde proceden, estás mirando y te quedas sorprendido de no saber el qué. En la dictología es que tú te comunicas con esas entidades a través de golpes, ¿no? Es como las hermanas Fox y el hombre Pezuñas, ¿no? Que se comunicaban a través de esa dictología, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, cuántos somos, me puedes decir en golpes cuántos somos y decimos, son dos, es verdad, pues somos dos. ¿Cuántos sois vosotros? Bueno, pues son tres. Pregunta-contestación igual que una psicofonía, pero en dictología, ¿no? Es una base de golpes. No es nada frecuente. Hay que pensar que, por ejemplo, siempre lo digo, cuando te tiran una piedra, cuando hacen estos tipos de golpes como las dictologías, movimientos de objetos, tienen que coger mucha energía, ¿vale? Hay veces que te la cogen de tus propios aparatos, de un río que esté al lado, el alcantarillado, de ritmo, que te quedas como frío, te quedas como que te quedas como destemplado, ¿no? Ahí es donde se pueden coger esa energía para poder ellos manifestarse de alguna manera o de otra, ¿no? Luego está lo que es el fantasma. El fantasma, si quiere comunicarse contigo, quiere dejarse notar de que está ahí. Sin embargo, un espectro no. Un espectro es como si fuera una pequeña película que siempre se repite, ¿no? Es más difícil de poder ver, pero es como digo yo muchas veces, entre ambas dimensiones a veces hay esos pequeños cortocircuitos que pues eso, que muchas veces te hacen verlos, tienes que estar ahí en ese momento, en esa hora, en ese tiempo y presenciarlo. Ya digo, el espectro simplemente es pues como una pequeña fragmento de película, y siempre se repite, siempre se repite, ¿vale? Pero el fantasma sí intenta ese intento de comunicación, de saber que está ahí. Ellos siempre viven en el ahora. Para ellos no existe ni el ayer ni el mañana. Siempre están en ahora. Siempre están viviendo en el presente, ¿vale? Para ellos no existe ni el antes ni el después, ¿no? Son curiosidades, ¿no? Luego está la fotoquinesis, ¿no? La fotoquinesis es el control total sobre los fotones o la fuerza lumínica semiartificial creada por la absorción del sonido. Es que hay tantas cosas que pueden suceder en lo que son en estos apartados, ¿no? Luego hay otra cosa muy importante dentro de lo que son pues tanto las casas encantadas como en fin, casas malas. Hablo que se dice, ¿vale? Que así como lo digo por las apariciones, que es cuando más frecuencia hay, ¿no? Si hay por ejemplo, si hay, ¿cómo deciros? Impregnación hay siempre a todas horas. O sea, allá a las horas a las que tú vayas. Lo que pasa que a veces las energías, según en qué días, en qué franjas horarias,
pueden subir más o bajar, ¿no? Entonces, pero siempre, si trabajas con esos campos electromagnéticos, a veces te lo dan más débiles, casi no te dan, en otros momentos. Por eso se dice que a los sitios se ha de ir muchas veces y en diferentes días y horas para poder cortejar luego los diferentes trabajos realizados en otros días. Se dice que así como las 3 de la tarde es la hora de la muerte de Cristo, 12 horas más tarde, a las 3 de la madrugada, es la hora de las presencias diabólicas, ¿no? La hora del demonio son 12 horas más tarde, o sea, las 3 de la madrugada. Por eso los pactos con el diablo se hacen a partir de las 3 de la madrugada, así como también las apariciones y otros fenómenos. Antes se decían que eran las 12 de la noche, pues no, son las 3 de la mañana. Son cosas que se dicen y que están escritos en muchos de los libros, ¿no? Hablando un poquito sobre la parapsicología tiene una base que es psicológica, pero va más allá, como su nombre indica. Para significa en griego más allá. Por lo tanto, la parapsicología pretende ir más allá de esos esquemas convencionales de la psicología. Este término lo creó e inventó el profesor de la Universidad de Duke, Joseph Ryan. Él trabajó la mente como la telepatía, la precognición, la mediunidad, trances mediúnicos, y esto está todo constatado. La prognosis. ¿Qué significa la prognosis? Significa adivinar, anticipar acontecimientos futuras. Bueno, todo es de la mente. Clarividencia, facultad o percepción de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas. Pero todo esto está constatado, todo esto pertenece a la parapsicología. Por ejemplo, si te dicen que la parapsicología no es ciencia, ¿vale? Pues no es cierto, porque la parapsicología es ciencia. ¿Y qué es lo que te puedes llevar al laboratorio? Lo más fácil, la psicoimagen, la psicofonía, pero también la telepatía, la precognición, los trances mediúnicos, en fin, todo eso te lo puedes llevar al laboratorio y esto está todo constatado. ¿Qué es lo que no te puedes llevar? Pues una fantasmogénesis, una teleplastia, ¿vale? Todo esto no te lo puedes llevar al laboratorio, no está constatado y no está pues constatado como paraciencia, ¿vale? Solo es paraciencia lo que te puedes llevar a trabajar en laboratorio, y esto es lo que te puedes llevar, pero la ciencia no lo quiere constatar como tal, ¿no? Ryan y Pratt escribieron un esquema en unas pruebas científicas llamadas SI, ¿vale? Y para físicos. Por ejemplo, SIGAMA. SIGAMA entra todo lo que es la clarividencia, la telepatía, la telergia, la pirogénesis, pragnosis, percepción sensorial, la xenoglossia. La xenoglossia es cuando la xenoglossia quiere decir que hablas en otro idioma que no lo tienes estudiado, ¿vale? Y a través de una que estás por ejemplo se te ha metido un demonio dentro, ¿no?
pues entonces la siglosia te hace, pues es eso, ¿no? La siglosia es hablar idiomas que no lo tienes estudiado. La telergia, la escritura y la escritura automática, ¿vale? Si capa quiere decir que es fuerza espiritual que actúan sobre la materia, o sea, movimientos de objetos y tal, ¿vale? Luego está beta. La beta quiere decir que es para biológicos, ¿vale? Ectoplasmas, transfiguración, elongación, estigmas, ¿vale? O sea, lo que ya estamos hablando de daños en las manos, pues ectoplasmas, que es el líquido que supuestamente los medios echaban por los orificios del cuerpo, en fin, etcétera, ¿no? Pues esto es como Rein y Pratt hicieron un esquema basado en lo que era la mente, separando lo que era lo que sí que es paracientífico con lo que no lo es, ¿no? Bueno, pues un poquito después de hablar un poquito de lo que es la parapsicología, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, hay que decir que hay dos vertientes, ¿vale? La experiencia cercana a la muerte sin estar clínicamente muerto y las que no están clínicamente muertos, ¿vale? Sin estar clínicamente muertos se llama que es un estado de erídico, ¿vale? Es un sueño, ven familiares, pueden tener un sentido herido, como por ejemplo, pues no mover el brazo, le duele la espalda, pues tener un dolor de espalda, no mover una pierna, ¿vale? Y recuperarlo durante un día, ¿vale? Esto sucede, ¿vale? No ver la luz blanca, ¿vale? Pero no hay explicación neurológica, ¿vale? Luego está lo que clínicamente sí están muertos, o sea, que vuelven del coma, ¿no? Si ven la luz, ven familiares, pero tampoco hay explicación neurológica. Hay libros que escriben de esos enfermos que regresan y te cuentan lo que han visto, lo que ven, pero claro, no pueden constatarse bajo ningún concepto, puesto que no hay forma de poder saber exactamente si es cierto o no lo que ven. Simplemente se escribe, por ejemplo, a través de regresiones o a través de, pues eso, de poderlos, de hipnosis, saber exactamente qué es lo que ellos pueden ver a través de ese túnel. Se dice que se ve ese túnel con esa luz blanca, que es como si volvieras a nacer, que es como la vista, dicen, como de un recién nacido cuando sale del útero de la madre hacia hacia nuestro plano, ¿no? Dicen que es esa sensación como la que supuestamente representan, ¿no? Como la salida de un bebé del útero hacia la luz, ¿no? Pues algo así lo tienen representado. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Seguiremos en otro capítulo. Hablaremos un poquito de lo que es la ouija, posesiones, los peligros que conllevan esas posesiones, la xenoglosia, la prosopopesis, ¿vale? La termogénesis, todo esto es lo que puede provocar pues esos peligros de la ouija, del espiritismo, que tanto se habla y tan mal hace el cine, la televisión, ¿no?
Habla gente de que se le vuelven los ojos, que se le gira la cabeza. De eso no hay nada. Eso es todo tele y mala publicidad y películas. No hay nada que ver con lo que puede suceder realmente. Es verdad que, pues ya por terminar y dejar un poco así, la gente cuando está enferma, cuando tiene un tumor, por ejemplo, en la cabeza, o tiene algún virus en el cuerpo, o sea, tienen una enfermedad científica, no lo quieren reconocer. Para ellos van a estos curanderos y están ya tomándose ya sus medicamentos, sus medicinas, ¿no? Y le dicen que están poseídos. Claro, hay veces, no siempre, pero muchas veces, que les quitan esas medicinas, le dan medicinas naturales, ¿eh? Y lo que nos están dando cuenta es que necesitan esas medicinas, que pueden acabar falleciendo por culpa de que han dejado de tomar esas medicinas, o bien acaban yendo a un sacerdote diciendo que están poseídos, que han ido a esos curanderos que no la han podido curar y van a ese sacerdote a decir que están poseídos, y el sacerdote automáticamente, la iglesia no le hace un exorcismo, el sacerdote lo que hace es llevarlos a la ciencia médica. O sea, tienen un problema grave. Entonces han de ir primero a la ciencia médica. Pensad que las convulsiones de un tumor en la cabeza es muy parecidas a las convulsiones de una posesión, ¿vale? Son parecidas. Cuando ya la iglesia pues ya dice de hacer un exorcismo a esa persona, no va como el exorcismo. En la película de exorcismo va un cura y un sacerdote o a un ayudante. O sea, van neurólogos, psiquiatras, psicólogos. Cada vez que va sucediendo alguna serie, ¿vale?, de esa persona, pero eso ya estamos hablando de que muchas veces la ciencia médica los hace ir hacia la iglesia, pero luego la iglesia no determina, ya que sí, esto es un exorcismo, ¿no? Va un teólogo y el teólogo mira cómo está esa persona, hace un informe, y muchas veces el teólogo vuelve a mandar a esa persona a la ciencia médica. O sea, no es que todo llega a la iglesia y de enseguida vamos, que está poseída. No, tiene muchos protocolos, y ya lo dicen muchos sacerdotes, que el 99,8% pues son enfermedades, ¿vale? Cuando convulsionan, como he dicho antes, convulsionan y a la vez pueden hablar. De la otra manera solo convulsionan. Si convulsionan no pueden hablar, ¿no? De hecho, también dice la iglesia que cuando hacen exorcismos no lo exponen en ningún lado. Todos se trabaja en secreto, se trabaja en silencio, para que nadie lo sepa, que no es un circo, no es apetecible pues mostrarlo, ¿no? Así como se han hecho algunas películas, algunos documentales que sí que se ven, pero bueno, eso son otra historia. Luego hay gente que dice que está autorizada para poder hacer exorcismos. Solo la iglesia puede autorizar a ciertos curas, por decirlo de una manera, para que puedan ejercitar el exorcismo. Necesitan trabajar en rituales, en misas, tienen que aprender a
pues en ayunas, ¿vale? La alimentación, en fin, tienen muchas cosas antes de realizar estos ritos. Cuando también se hace, por ejemplo, una magia negra a una persona, ¿vale? Y te dicen, por ejemplo, ¿cómo podemos sacar una magia negra de una persona? Pues una magia negra quita una magia negra, sí, pero tenemos que saber que el que va a quitar la magia negra es más potente que el que ha hecho la magia negra a esa persona. Una magia blanca no puede quitar una magia negra. Entonces, ¿qué es lo mejor para sacar una magia negra a una persona? Supuestamente, supuestamente, pues es ir al sacerdote, y que le haga unas plegarias, que le haga pues una misa, que le haga un rito, y él es el único que puede limpiar esas magias negras. También la persona, pero también los sacerdotes pueden hacer limpiezas en casas, hacen los ritos en la casa, porque a veces no es a la misma persona, sino que el rito es a la casa. Si es a la casa, la gente sale de la casa y el que entra a vivir se encuentra con ese rito en la casa. Si lo lleva una persona y va cambiando 10 veces de casa, verá como en cada sitio que vaya se lo encuentra, porque es arraigado a él. O sea, no es arraigado a la casa, sino es a él. Y bueno, son cositas que se ha de siempre de tener en cuenta. Esto existe, está ahí, no es lo normal, ya os digo, lo más frecuente es que alguien pues esté enferma tanto de un virus como de algún cáncer. Mucha gente que ha venido con todo eso, es escuchado lo que estoy contando, ¿vale? Les ha llegado que vomita como marrón, como sangre, ¿no? Y es un problema estomacal, es un problema, incluso tiene su enfermedad, ¿no? Y como diciendo, no, es que aunque esto sea así, esto tiene un problema que tiene que ir al médico. No quiere decir que porque vomite sangre o vomite es que tiene una posesión, ¿no? Pues esto es lo que hay un poco. Hemos hablado un poquito de todo. Espero que os haya gustado, que no os haya sido un poco aburrido. Y bueno, nos vemos el próximo vídeo de Buscadores de lo Inaudible. Esto es el Rincón de los Buscadores. Si tenéis alguna duda, algo que tengáis inquietud, vídeo, alguna foto, alguna grabación de voz que penséis que puede ser una psicofonía, pues podéis poneros en contacto a través de nuestras redes sociales, bien en Messenger, Buscadores de lo Inaudible, o bien a través de nuestra página web, que es b.inaudible@gmail.com, b.inaudible@gmail.com. Nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, pero en YouTube como El Rincón de los Buscadores. Mi nombre es Frank, estos Buscadores de lo Inaudible. Hasta la próxima, amigos.